Silvia y esto ye a Escuchetes, o canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, fa ver par de semanas que no puyaba garra vídeo y ye que he estado muy aqueferada, pero esta Semana Santa, como nos hemos quedado en casa nuestra, que cal estarse aquí en casa nuestra, pues he feito una receta. La voy a puyar este domingo, porque lo estoy grabando güey mismo y lo quiero puyar güey también, que lle o zaguer día de Semana Santa y sí que lle verdad que hay una receta típica de Semana Santa, pero bueno, millor o zaguer día que no puyala, además como os vídeos sé que los veyechen, también veie vídeos que son más antiguos y demás de mi canal de YouTube, pues bueno, así ya se queda, pues para el otro año, para la otra Semana Santa también tenéis esta receta. ¿Qué receta lle? Son randillas, que se conocen así en Aragón, que sería lo que viene a decirse en castellano torrijas, que lleva una receta típica de Semana Santa y que lo que he feito lle veganizala, porque como sabéis por un regular esta receta se fa con ley y con huevo y yo pues le he cambiado una miqueta para que siga vegana sin garra ingrediente de origen animal. Así es que vamos a ver cómo se fa. Para hacer esta receta nos fa falta pan, farina para hacer freír sin huevo, ley de cibada, sucre, canela, pela usada de limón y aceite. Hacemos calentar bebida de cibada con una miqueta de sucre y a pela guazaba de limón y un señalín de canela. No fa falta felo bullir, pero sí que siga una miqueta caliente. Y mientras se calienta a ley de cibada, mezclamos a farina para freír sin huevo con agua. Como bueno, yo he feito servir esta marca, pero vina muitas y siempre goza meter una proporción, en este caso y era 6 partes de farina por una de agua, pero bueno, pues china chana ímos rechirando de que nos queda una textura que siga parecida a huevo. Pues este es el resultado, que si veis tiene una textura parecida a huevo. Y bueno, yo en este caso, como todos edito, lo feito con farina para freír sin huevo, pero también se podría hacer con farina de garbanzo. Primero metemos una virosta de pan en la ley y después la pasamos por la farina que hemos feito para freír sin huevo. Y tenemos aquí aceite bien caliente y cuando siga bien caliente la hacemos freír. Y así hacemos este proceso al arreu con todas las virostas. Las tornamos para hacerlas freír por los dos costados. Y para rematar a nuestras torrijas les quitamos sucre por encima. Y esto ya a que queramos. Y así ya son prestas para minchalas. Bueno, y aquí tenéis el resultado de las randillas veganas. La verdad que fan muy buena oloreta y yo ya me he minchado bel par. Y bueno, si fez esta receta ya sabéis que me podéis etiquetar en los míos redes sociales, que os los deixo por aquí abaixo, que pues que yo los miro, os compartiré a receta. Ya sé que lle o zaguer día de Semana Santa, pero bueno, encara se puede hacer esta receta. Y eso, si lo compartís me podéis etiquetar. Y bueno, os deixo con una frase feita. Pero que sí, suscribiros al canal de YouTube de Escuchetes y me podéis seguir también en Instagram, en Twitter y en Facebook, pero yo es verdad que en Instagram tengo mucha más actividad y que también oso compartir cosas relacionadas con el aragonés. Y bueno, os deixo con la frase feita, que lle, si quies a col, quies as follas de arredol.
que equivale en castellano a que cal estar a las duras y a las maduras. Y bueno, pues que pased buena semana, miraré de puyar, yo creo que a la otra semana empuyaré una altra, de receta digo. Así es que nos veamos bien luego. Que pased buena semana.